Pues vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle a Dios que Él sea el que habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Dios lo único que necesita es nuestra disposición y que le podamos decir: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Dios, y Espíritu Santo, solamente tú puedes llegar a donde nadie puede llegar, solamente tú puedes hacer en mi vida lo que nadie puede hacer, solamente tú puedes transformar lo que nadie puede transformar. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz, que tu palabra se haga viva en mi corazón y que lo que escuche el día de hoy, Señor, transforme mi vida para siempre, Señor, que no salga igual de aquí que como llegué, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Okay? Bueno, voy a empezar con una pregunta. A ver, ¿quién de ustedes ha llegado alguna vez a pedir perdón y te encuentras con un reclamo de alguien? A ver, levanta la mano. Casi nadie, ¿verdad? Que llegas así con un corazón así bien humillado y, oye, te quiero pedir perdón, y lo primero que te dicen es un reclamo. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Ahora, ¿quién le ha pasado al revés? Que llegue alguien contigo, que te pida perdón y que tú ahí le sueltes todo lo que tenías guardadito en tu corazón y que le sueltes un reclamo. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Órale. Y ahora, ¿quién les ha pasado que tenían una meta para este mes? Bajar de peso, dejar de comer azúcar, irse al gimnasio, leer el devocional todos los días, buscar al Señor, no faltar a la iglesia. Y ahorita ya fallaste en muchas de las que pensaste que no ibas a hacer. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí ya les pasó a varios? Que vamos cerrando el año, ¿no? Este año sí, ya ahora sí, ya segurito ya no voy a gritar, segurito ya voy a hacer esto, segurito voy a hacer lo otro. Y ya en este tiempo, que ya son 2 semanas apenas, te diste cuenta que no era tan fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí también me pasó eso hace como una semana, el lunes más o menos. Pues pasó alguna situación en mi corazón y así que dije, híjole, yo dije que esto así como que ya lo iba a cambiar y chin, otra vez, ¿no? Se me volvió a escapar de las manos, ¿no? Entonces a mí Dios habló a mi corazón porque era como la 1 de la mañana y no podía yo dormir y tenía como esa inquietud en mi corazón y de repente siento así como su presencia y su amor en mi corazón así muy fuerte y de repente siento que Él me dice a mi corazón: yo no reclamo. Y cuando escuché eso, luego apunté en mi teléfono, en un bloc de notas, le puse: Dios no hace reclamos. Y dije, de eso voy a hablar el domingo. Y empecé ahí en la noche, pues sin poder dormir, empecé a meditar un poquito los evangelios, en lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra, y dije, wow, sí es cierto, Jesús no reclama. Dios no reclama. Entonces el título de hoy es El Dios que no hace reclamos. ¿Cómo es el título? El Dios que no hace reclamos, ¿ok? Si tú lees los evangelios te das cuenta que esto es una verdad, pero muchas veces, como a veces leemos en el Antiguo Testamento, a veces como que vemos a un Dios que reclama, ¿no? A un Dios que hace reclamos a las personas. Entonces, eso se llama una persona que vive bajo la ley. Bajo el Nuevo Testamento es una persona que está en legalismo, porque vive bajo la ley, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento es muy diferente a como Jesús lo vino a presentar ahora de este modo. Y quiero que empecemos con Juan 1:17, si me acompañan. Juan 1:17 dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de ¿quién? O sea, en la ley era como muchos requisitos para tú acercarte a Dios. O sea, una persona legalista es una persona que necesita requisitos para acercarse a Dios. Y bajo la gracia es Dios acercándose a ti, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, en la tradición nos enseña, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Y si sí, ya eres aprobado, entonces Dios ya da el paso y se acerca a ti. Pero toda la responsabilidad recae en ti, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver 4 personajes que a mí me encantan, donde Dios nos muestra esto. Vamos a ver 4 historias. Y la primera es el padre que no le cobró al hijo. El padre que no le cobró al hijo. ¿Hay ustedes en esa imagen, los que han leído la Biblia, la imagen de quién creen que esté hablando esa parte? Del hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, los que no saben la historia del hijo pródigo, es la historia de un hijo que, bueno, fue un hijo a pedirle a su papá la herencia.
Y el papá lo llamó y a su otro hijo también y les dio la herencia que él estaba pidiendo. Entonces este hijo se apartó del padre y se fue a vivir una vida perdida, ¿no? Dice que se gastó todo el dinero, se metió con mujeres, pues entró en vicios, hizo muchas cosas y llegó un momento donde este joven, lo que decía mi esposa ahorita, ¿no? Selah, que es como hacer un alto, como una pausa. Dice que el hijo pródigo pues se gastó todo el dinero y entonces hizo un alto en el camino, fue lo primero que él hizo. Entonces dice que de repente él estaba ya como sin dinero, le estaba dando de comer a los cerdos. O sea, imagínense la historia de este hijo, a mí me encanta siempre que la leo en Lucas, porque aparece como él teniéndolo todo, él solito se apartó y dejó de tenerlo todo, ¿verdad? Lo desperdició todo lo que tenía su padre, ¿no? Y él vivía en una casa hermosa, su padre tenía jornaleros, tenía muchos empleados. O sea, la verdad, él estaba en un lugar perfecto, pero él decidió apartarse. Y yo lo veo como es Dios con nosotros, ¿verdad? O sea, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Sí hemos dicho eso? Señor, ¿y por qué te alejaste de mí? Y Dios te dice, no, yo nunca me alejo, tú te alejaste de mí. Es como si nosotros tuviéramos un hijo que se va de la casa, corre muchos peligros ese hijo por irse de nuestra casa, pero no lo dejamos de seguir amando, sino que él decidió apartarse. Entonces, aquí lo que nos dice la palabra, Dios nunca se aparta de nosotros, nosotros somos los que nos apartamos de él. Entonces, este hijo se aparta de Dios, se aparta de su papá porque este padre representa a Dios. Este hijo malgasta todo, este hijo llega un momento que empieza a darle de comer a los cerdos. Y dice que llegó un punto tan vil que a él se le antojaba la comida de los cerdos, imagínense. Se le antojó y ya de haber dicho, híjole, dice que él hizo un alto en el camino y dijo, en la casa de mi padre hay tanta abundancia y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Entonces imagínense, él dijo, yo allá lo que comía, cómo vivía, cómo vestía, la seguridad que tenía, la protección que tenía, el favor que tenía, la posición que tenía, todo lo que tenía, se perdió, ¿verdad? Porque yo cometí un error. Entonces, esta persona dijo, voy a ir y a lo mejor mi papá me da trabajo, aunque sea como uno de los trabajadores de él. Dijo, aunque sea, pero voy a estar mejor que como estoy ahora. Entonces dice que este hijo hizo ese alto en el camino y pensó, dice la Biblia, y pensó, volveré a la casa de mi padre, ¿verdad? Y luego dice, en la siguiente parte dice, y se levantó y volvió a la casa de su padre. Pero a mí me encanta lo que dice la palabra de Dios porque dice que el padre, cuando él llegó, dice, lo miró de lejos. Ya lo estaba esperando, ¿no? Todo el tiempo lo estuvo esperando. Pero de lo que me encanta esto es que el padre, si nosotros hubiéramos ese padre, ¿qué le podríamos haber dicho a ese hijo? ¿Cuánto te gastaste? ¿Dónde está la lana que te llevaste? A ver, ¿qué traes? O a lo mejor unos diríamos, págamelo, ¿no? Págame todo lo que te gastaste. ¿Qué más le podríamos decir? ¿Con quién te fuiste a meter? A ver, ¿cómo? Así como somos a veces, ¿no? Porque la realidad es que vivimos en un mundo de reclamos. Yo me doy cuenta que últimamente me he estado dando cuenta y digo, oye, yo reclamo también un montón de cosas que no debería de reclamar. O sea, la verdad como que estamos en un sistema que es un sistema de todo el tiempo estar reclamando, ¿verdad? Entonces, pues yo me puse a pensar, dije, pues sí, ¿dónde está el dinero que te llevaste? ¿Con quién te fuiste a meter? No sé, le diría un montón de cosas, ¿no? Y el hijo ahí con el corazón humillado, llegando a su casa. Pero aquí lo que me encanta es que dice que el padre salió corriendo y lo abrazó. O sea, él dijo, cuando llegue a mi casa le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él pensaba eso, ¿no? Y él llegó esperando un castigo. O sea, él llegó, como dirían por ahí, como perro, como pelo con la correa entre las patas, ¿no? Yo me imagino que así llegó chino, me va a castigar, me va a regañar. Regresó esperando un castigo y ¿qué recibió del padre? Recibió un abrazo. Y tenía una idea premeditada de cómo llegar ante el padre. Y dice la Biblia que el padre lo corrió, lo abrazó, lo besó, o sea, ni siquiera lo dejó que él hablara, ¿sí? Antes de que el hijo hablara, el padre ya lo había aceptado. Dice, Dios no solamente te ama cuando te portas bien, te ama en todo momento y te ayuda a cambiar. Dios no te está esperando para cobrarte y castigarte, te está esperando para bendecirte y para restaurarte. ¿Cómo ven eso?
Dios no te está esperando para cobrarte y para castigarte. Te está esperando para bendecirte y para restaurarte. Entonces, ¿a poco no? Cuando a veces queremos regresar a los brazos de Dios, cuando sabemos que hemos fallado, cuando sabemos que hemos cometido muchos errores, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Llegamos así como que, chin, ¿cómo me va a recibir mi Dios, no? Si le acabo de fallar, si acabo de volver a meter la pata, si dije que ya no iba a mentir y volví a mentir, si dije que ya no iba a gritar y volví a gritar, si dije que ya no iba a hacer esto, si dije que iba a hacer mi devocional y el primer día ya ni lo hice, me dio flojera, y ¿no? Y empieza uno así y como que ya te cuesta trabajo acercarte a tu Padre porque sientes que va a haber un castigo, ¿no? Entonces yo creo que fue la misma situación de él, que se acercó como titubeando, pero al recibir tanto amor, pues imagínense lo que habrá sentido su corazón. Dice que inmediatamente el padre dijo, lo abrazó, lo besó, le dijo, tráiganle una vestimenta, tráiganle un anillo, tráiganle un calzado, porque este hijo estaba perdido y ahora ya regresó. Y no solamente ahora se traigan un ternero, el más gordito que tengan por ahí, porque le vamos a hacer una pachanga a mi hijo, ¿verdad? O sea, era un hijo que recibió verdaderamente el amor de Dios. Y esta es una parábola que nos enseña acerca de nuestro Dios cuando nos espera, ¿no? Siempre en todas las versiones de la Biblia, la mayoría dice el hijo pródigo, Lucas 15, ¿no? Pero en la versión de traducción lenguaje actual dice el padre amoroso. Yo cuando vi esa versión me quedé así y dije, wow, siempre había tenido la perspectiva del hijo y ahora tengo la perspectiva, me metí en la perspectiva del padre, el padre amoroso. ¿Okay? Entonces ese es el primero, el padre que no le cobró al hijo. El segundo es amor sin reproches. A ver, de ustedes de ahí, de ese, ¿cuál creen que sea ese? A ver, ¿de quién creen que se hable? ¿De qué está hablando? De Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué pasó con Pedro? Pedro siempre andaba con Jesús, Pedro era de los sanguíneos, ¿no? Ya ven que los sanguíneos somos los que siempre decimos que sí a todo y luego a la mera hora no estás, ¿no? Yo voy a estar contigo, sí, llego temprano, no, cuenta conmigo, pastor, aquí estoy. Y tú dices, sí, ese cuate, ¿dónde está? ¿Quién sabe, no? Y el sanguíneo es el que saluda a todos, pero no se acuerda de nadie. ¿A poco no? Que es bien amiguero y que cuenta los chistes y que todos ahí. Yo me identifico con los sanguíneos un poquito, ¿verdad? Que de repente, ¿de dónde conocí a ese cuate? ¿Quién sabe? Pero llegan y te abrazan porque tú una vez los abrazaste, ¿no? Entonces esos somos, los sanguíneos, así como de muy alegres y siempre, pero muy también en cierta forma emocionales, ¿no? Entonces de repente está Jesús y Jesús dice que él pues va a morir, que va a entregar su vida y todo esto. Y dice él, no, dice, a donde tú vayas, yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo voy contigo, yo sí jalo contigo. No importa, yo moriré contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ya sabía cómo Pedrito era súper, se le abría la lengua muy rápido, quedaba muy rápido, pero sin compromiso, se le olvidaban las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Y Pedro, no, ¿cómo crees? Y yo ya dije, yo lo cumplo, ¿no? Así como algunos en el gobierno que no digo nombres, pero yo cumplo, ¿no? Y te das cuenta que no hicieron nada, ¿verdad? Entonces, imagínense Pedro, llegan por Jesucristo y de repente Pedrito, pues, no, eres de los suyos, tú estás, no, yo no estaba con él, dice, yo no. Le vuelven a decir, la tercera vez dice que hasta empezó a maldecir Pedrito, imagínense. Pedrito era un pescador, era una persona que se dedicaba a la pesca, pues eran personas de mal hablar, ¿no? Entonces le dijeron, tú estabas con Jesús y empezó no me quiero imaginar qué habrá dicho Pedrito, pero sí ha de haber dicho unas vulgaridades. Y dijeron, no, pues no estaba con Jesús, segurito no estaba con Jesús, pues nada más escúchalo como habla, ¿verdad? Entonces imagínense, dice ahí que en ese momento, la tercera vez que niega a Jesús, dice que el gallo, canta el gallo, ¿no? Y él se queda así como, y dice la palabra de Dios, y Pedro se puso a llorar, porque dice que volteó y que Jesús se le quedó viendo. Canta el gallo, ve la mirada de Jesús, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Como cuando nosotros quedamos en algo, decimos que sí y de repente no lo hicimos, ¿a poco no? Llegamos y ¿cómo te sientes?
pues avergonzado, ¿no? Imagínense Pedro, dice la Biblia, y cuando miró a Jesús, empezó a llorar amargamente. Pedro comenzó a llorar, ha de haber dicho, no, que ha de haber pensado, no sirvo para nada, quedé siempre mi bocota, soy imprudente, si digo cosas y no las cumplo, lo mismo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que de repente pues ya Jesús muere en la cruz, todo esto, y dice que Pedro se regresa a las redes, ¿verdad? Se regresa a la pesca. Digo, pues ya se murió Jesús, ya se fue, ya fallé, ya la regué, pues yo creo que yo ya perdí mi oportunidad, todo lo que tenía Dios preparado para mí, yo creo que mi propósito ya se acabó. ¿Se ha de haber pensado eso o no? Yo me imagino que ha de haber pensado hasta más cosas, ¿no? Ya se acabó mi propósito, pues ya todo, pues ya me voy a regresar a lo que estaba haciendo antes, pues simplemente tengo que comer, ¿verdad? Entonces imagínense todo eso, lo que pudo haber sentido, y le puse aquí, a veces el reclamo más grande viene de ti mismo. O sea, Jesús nada más se le quedó viendo, pero todo lo que él sintió y todo lo que él, porque lloró amargamente, todo eso vino de su propia mente, porque no dice la Biblia que alguien le hubiera reclamado a Pedro, ¿verdad? Que alguien le ha dicho, Pedro, ¿cómo fuiste a negarme? O Jesús ahí desde la cruz, ¿verdad? Imagínense Jesús ahí en la cruz, Pedro, te lo dije. ¿A poco no? ¿Sí han escuchado esa frase? Te lo dije. Y cuando la riegas o algo te sientes bien avergonzado y te dicen, te lo dije, ¿no? Y se siente horrible. O sea, Jesús no dijo nada, ¿verdad? Jesús no dijo nada, pero él solito se empezó a reclamar a sí mismo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántas veces te has reclamado a ti mismo? A veces, aunque nadie te reclame. A lo mejor nadie te está diciendo nada y tú sigues ahí con ese reclamo. ¿Y el reclamo qué trae en el corazón? A ver, el reclamarte a ti mismo por algo que quedaste y que no hiciste, ¿qué empieza a traer? Culpa, condenación. Así es como me sentía yo, ¿verdad? De repente dije, chin, quedé en esto, y de repente, y otra vez, de repente me enojo, otra vez de repente hago esto, y de repente caigo, híjole Señor, y empiezas a sentirte como con esa culpa, esa condenación, y tú solito te empiezas a autorreclamar. ¿Sí nos ha pasado o no nos ha pasado? Pero fíjense, cuando a mí me encanta porque de repente Pedro empieza a las redes y todo esto, y llega un momento donde dice la Biblia que había pasado toda la noche y no habían pescado nada. Y Pedro estaba allí en la barca, y de repente dice aquí Juan 21, 4, 7, si me acompañan, Juan 21, 4, 7. A mí me encanta esto porque Dios hizo el milagro con Pedro de la misma forma 2 veces. O sea, cuando Pedro conoció a Jesús, dice la Biblia que había estado toda la noche sin pescar nada y de repente una pesca milagrosa. ¿Se acuerdan? Y cuando viene esa pesca milagrosa a mí me encanta porque dice la Biblia que Pedro, al ver todo el milagro y cómo vino los peces y las redes se rompían, tuvieron que llamar a otras barcas para los peces, dice que él lo primero que hizo fue arrodillarse y decirle, Señor, apártate de mí que soy pecador. O sea, tocó su corazón ver el milagro de Dios, ¿verdad? Y en esta etapa ya había negado a Jesús, ya había caminado con él durante mucho tiempo, ya lo había conocido, y aún así le falla y vuelve otra vez a estar en esa misma situación. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿qué les dijo? A ver, ¿cómo les dijo? Hijitos, imagínate, hijito, no tienen, a mí me encanta esa palabra, ¿no? Porque ya ven que cuando llega el Espíritu Santo con nosotros, dice que ahora nosotros podemos llamarle a Dios Abba Padre, y Abba Padre significa papito, ¿no? O sea, hijito a mí me encanta porque es algo como con mucho cariño, ¿no? No solamente, a ver, hijos, ¿no? Hijitos, como con mucha preocupación, como con mucho, no sé, como sentir de mucha ternura, ¿no? Imagínense a Jesucristo gritándoles, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, volvió a salir un milagro parecido, ¿verdad? Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. A ver, lean bien esa última parte. ¿Se les hace normal que haya pasado eso? Es una persona, un discípulo que era Juan, que él se llamaba el discípulo amado, le dice: Pedro es el Señor. O sea, Pedro ve el milagro de la multiplicación, no vuelve a ver el milagro, y yo creo que en su mente se acordó de cuando había conocido a Jesús. Yo creo que haber dicho: wow, me acuerdo ese caminar con Jesús, me acuerdo los milagros, me acuerdo sus enseñanzas, me acuerdo sus abrazos, me acuerdo cómo Él me consolaba, me acuerdo cómo Él me levantaba, cómo me fortalecía, me acuerdo cuando me cambió el nombre, yo era Simón, era una vara endeble, era una persona indecisa, era una persona, y después me puso Pedro. Él dijo que yo me llamaría que sería una piedra, que sería firme, y yo me imagino que ahí cuando vi ese milagro, como que él así como que entró en un éxtasis, ¿no? Como que se empezó a recordar todo lo que él había vivido con Jesús, ¿verdad? Todo ese caminar con Jesús, y de repente se escucha que le dicen: es el Señor, Pedro. Imagínense, Pedro, ¿qué hace Pedro? O sea, dice la Biblia que estaba vestido. Estaba desvestido porque estaba pescando y todo eso, y pues estaba en la playa, pues a lo mejor traía por ahí un traje de baño, no sé, algo así como en ese tiempo, ¿no? Pero dice, escucha de Jesús y dice: se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. O sea, ¿quién se viste para echarse al mar? ¿O alguno de ustedes se ha vestido para aventarse en una alberca? O sea, estás vestido y te pones la ropa y te avientas a la alberca. ¿Alguien lo ha hecho? Pues Pedro sí lo hizo. ¿Pero por qué lo habrá hecho Pedro? A ver. O sea, fue tanta la emoción, fue tanto el éxtasis que no pensó la verdad, o sea, se le fue la onda. ¿Cuántas veces así Dios nos toca tan fuerte que hacemos cosas que no las pensamos? Reaccionamos en el momento y decimos: ¿cómo fui a hacer esa locura? Eso no es nada de lo normal. Pero es tanta la emoción. Imagínese Pedro, pues ahí está el agua, está desvestido, pues nada más te avientas y ya, ¿no? Se pone la ropa y se avienta y se va nadando, ¿no? Se tira al mar. Esto me habla como de un éxtasis o una emoción tan fuerte que vence el razonamiento. O también me habla de que a lo mejor él, no sé, o sea, tenía una alta estima por Jesús y lo veía como un maestro, como una persona, lo veía realmente como Dios. Y él dijo: no, o sea, no me puedo presentar de esa forma delante de él, ¿no? Pudieron haber sido las dos cosas, no sabemos, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero no sé, nos hace chistoso cuando leemos la palabra de Dios, como hay cosas que decimos: oye, ¿cómo pudo haber pasado esto? Pero pues cualquier cosa nos habla de la urgencia de volver con Jesús. Él tenía una urgencia de volver con Jesús, se tiró y luego se fue a ver a Jesús, ¿verdad? Pedro reconoció a Jesús y se vistió no para nadar, sino para presentarse a Jesús con referencia. Y lo que representa esto es que había una urgencia por volver. ¿Quiénes tenemos urgencia por volver a Dios? ¿Verdad que sí? Urgencia en tu corazón, dices: ya urge, ya lo necesito. Cada vez nos hacemos más dependientes de Él, ¿verdad? Sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Yo le decía a mi hijo Leo, ¿no? Le decía: mira, se case la persona que se case, va a necesitar a Jesús. O sea, te cases con la persona que te cases algún día, vas a necesitar a Jesús. Y aunque Dios te diga 10 veces que va a ser ella, vas a necesitar a Jesús. Le digo, porque la única clave está en Jesús. O sea, Él es el único, Él es el cordón de 3 dobleces que no hace que se rompa pronto el matrimonio. Entonces la realidad es que todos necesitamos con urgencia al Señor Jesús. ¿Están de acuerdo? Ahora imagínense, ¿qué le hubieras dicho tú a Pedro? Con gachos no hablo, ¿no?
A ver, imagínate un amigo que te dice, no, yo voy a ir contigo, yo te voy a apoyar, cuenta conmigo, vas a ver, yo a las 7 de la mañana me tienes ahí, yo voy a estar contigo para ayudarte en puntito, y yo voy, hasta doy la vida por ti. Y de repente ves que hace todo lo contrario, ¿no? Y te lo encuentras en un tiempo, ¿qué le dirías? ¿O qué le hubiera podido decir Jesús a Pedro, no? ¿Por qué me traicionaste? Te lo dije, ¿no? ¿Qué más? Gacho, mala onda, mal amigo, traicionero. Me traicionaste, me negaste 3 veces y tú dijiste, y yo lo escuché y estaban aquí los testigos, tú dijiste y tú quedaste conmigo que no me ibas a negar, que me ibas a seguir y ve lo que hiciste. Entonces estamos de acuerdo que hubiera sido, en nuestra época le hubiéramos podido decir un montón de cosas a Pedro, ¿verdad? Pero fíjense, Jesucristo le dice una sola cosa. Dice que cuando Pedro llega con Jesús, Jesús lo voltea a ver y le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, Jesús nunca le dijo, Pedro, ¿por qué hiciste esto? Pedro, me acuerdo clarito. Pedro, yo estaba ahí en la cruz y me diste con todo. Fue peor de lo que me hicieron, cómo tú me traicionaste. O sea, ahí fue de que solamente se le queda viendo y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, pues tú sabes, Señor. Tú sabes si te amo, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y yo creo que, ¿qué habrá pensado Pedro ahí? A ver que tú, o sea, fallas así y de repente llega Dios y te dice, ¿me amas? Y tú así. Y de repente llega un momento donde hay una versión de la Biblia donde dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me afileas? Pedro, ¿me quieres? Señor, pues tú sabes que te quiero. Y le dice, Pedro, quiero que tú cuides a mis ovejas. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis rebaños, apacienta a mis ovejas. Imagínense, Jesucristo nunca le reclamó, sino le dejó lo que más amaba a Jesús. Por lo que vino a morir Jesús fue por cada uno de nosotros. Y lo que más amaba fue lo que le encargó a Pedrito. Pero nunca le reclamó nada. Y a mí me encanta esto porque dice, Jesús nunca restaura desde la culpa, restaura desde el amor. Fíjense, le hubiera podido meter culpa, ¿no? Porque el reclamo siempre quiere traer culpabilidad y condenación. Cuando viene el reclamo, nace la culpabilidad y la condenación. Pero Jesucristo le dice, ¿me amas? O sea, de lo primero que Jesús le habló a Pedro después de todo lo que pasó, fue acerca del amor. Jesús nos restaura desde su amor, ¿sí? O sea, nunca te va a traer Dios culpa. Siempre, dice la palabra de Dios, que siempre que tú te acerques a Él, Él se va a acercar a ti. O sea, nunca vas a recibir un reclamo del Señor cuando tú te acercas a Él. ¿Qué reclamos podemos sentir que Dios nos va a hacer? Ay, pues sí, ahora sí, ya porque empieza el año ya veniste, pero años he estado buscando. ¿Y a qué hora llegaste? Llegaste bien tarde. Y todavía le gritaste a tu esposa en el carro. Y todavía pasó esto. Y ve cómo venías ahí con tus hijos. Y te levantaste y ve qué hiciste. Y todavía llegas conmigo. Imagínense si Dios fuera así con nosotros. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que nosotros a veces sentimos que Dios sí es así con nosotros. Aunque Dios no sea así con nosotros, nosotros sentimos que Dios es así a veces con nosotros. Dice, Dios no le preguntó qué hiciste y no le reclamó, ¿verdad? Solo lo invitó a seguir con Él. El tercero que vamos a ver es Jesús se invita sin reclamos. Es el número 3. Jesús se invita sin reclamos. ¿Hay de quién que está hablando? A ver. ¿De quién? ¿De quién? ¿De Santiago? Ah, de Zaqueo. Yo escuché Santiago. De Zaqueo, ¿verdad? El árbol sicomoro, el chaparrito que se sube al árbol. ¿Quién se sabe la historia de Zaqueo? ¿Sí? ¿Quién era Zaqueo? A ver. Zaqueo era un recaudador, era una persona que era visto como un ladrón, ¿verdad? Era visto como una persona rechazada, era mal visto por todos. Zaqueo era jefe de los publicanos, ¿verdad?
O sea, era una persona que todos decían, no, ese cuate te va a picar los ojos, o te va a sangrar, o va a hacer una tranza, o te va a hacer algo ahí, te va a dejar sin dinero, siempre va a ser abusivo, siempre va a pedir y no va a pagar, siempre va a buscar la forma de hacer algo contigo y te va a sacar todo, ¿no? Esa era como veían a Zaqueo. Pero un día dice la Biblia que Zaqueo, y dice que era un hombre chaparrito, ¿verdad? Pero era bien así, bien movido, bien tranza, ¿no? Hacía business, y siempre buscaba transarse a todos. Y todos lo conocían como el tranza, el biznero y el ladrón y todo eso, ¿no? Entonces un día Zaqueo escucha que Jesús va a pasar por ahí. ¿Y qué hace Zaqueo? Se sube a un árbol sicomoro, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios. Entonces se sube a ese árbol y está ahí esperando Zaqueo así, ¿no? Porque va a pasar Jesús. O sea, él tenía como que ¿qué va a pasar? ¿No? Así como, y mejor me pongo aquí atrás de las ramitas porque él me conoce. Mejor aquí me pongo ahí, quién sabe si haya estado bien asomado o haya estado así como que medio camuflajeado, ¿no? Porque pues, ¿qué era? Era un ladrón, era una persona de mal ver, ¿no? Pero fíjense, llega Jesús, dice que Jesús pasa por ahí. A mí me llama la atención porque me puse a averiguar qué significaba Zaqueo. Y el nombre Zaqueo viene del hebreo Zakai, que significa justo, puro, inocente y limpio. Yo también me imaginaba que Zaqueo tenía un nombre así como saqueador, ¿no? Como que ya te va a saquear todo lo que traes en la bolsa, ¿verdad? Pero no, Zaqueo viene del hebreo Zakai, que significa justo, puro, inocente o limpio. ¿Cómo le hubiera podido llamar a Jesús a ver? Hey, tú, dice la Biblia que Jesús iba pasando y que estaba en el árbol y que le llamó. Le hubiera dicho, ladrón, ven, baja, tranza, abusivo, el que no paga, el que pide prestado y no paga, el que todos ven encajoso, no sé, le hubiera podido decir cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me impacta cómo Jesús lo llama por su nombre. Y ustedes saben que el nombre representa muchas cosas, ¿no? Hagan de cuenta que cuando Jesús ve a Zaqueo, dice, puro, limpio. Imagínense Zaqueo, puro, limpio, inocente, justo. Y Zaqueo se queda así, ¿verdad? Y luego dice aquí en Lucas 19, 5 al 8. Fíjense, Jesús le hubiera podido decir cuando lo llama, ¿verdad? Zaqueo, ven, ¿no? Le hubiera dicho, mira, si te arrepientes y rezas 20 Padres Nuestros, entonces ya vemos, ¿no? Si te vas de rodillas caminando de aquí al cerro, vemos, ¿no? Si te arrepientes, ya vemos, ¿no? Si te empiezas a portar bien, me echas un WhatsApp y ya nos ponemos de acuerdo para vernos, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí le hubiera podido decir eso a Jesús o no? Primero cambia y después ya, si no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pero fíjense lo que Jesús dice. Lucas 19, 5 al 8. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Era urgente o no era urgente? Para Dios es urgente, porque no quiere que sigas viviendo consecuencias. No quiere que sigas lejos de su compañía, no quiere que sigas con ese temor en tu corazón, no quiere que sigas en depresión, no quiere que sigas enfermo, no quiere que sigas con tristeza, no quiere que sigas peleando, no quiere que sigas con ira en tu corazón. Para Dios es urgente. Jesucristo le dijo, date prisa, Zaqueo. Imagínense, date prisa, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Cuándo? O le dijo, mañana vemos, o pasado, primero haz esto, luego lo otro y luego ya. Le dijo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Versículo 6. Entonces, él descendió a prisa. O sea, ¿fue recíproco o no fue recíproco? O sea, Dios te llama, pero tú respondes al llamado. ¿Por qué? Zaqueo se hubiera podido quedar ahí diciendo, ay no, ¿verdad?
Él dice que bajó corriendo a esa cosa del arbolito y salió Zaqueo y dice, y le recibió con gozo en su corazón. Le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Fíjense, ¿qué pasa? Que todos empiezan a... ¿Y qué te pasa a ti cuando te acercas a Dios? A ver, tu familia. O vas a un encuentro y Dios te toca el corazón y todo te empieza a cambiar, pero luego una palabrita que dices o algo que fallas, te dicen, y vas a la iglesia y ve, eres igualito. Y no que fuiste a un encuentro, vete. ¿Verdad? A ver, ¿nada más me ha pasado a mí o les ha pasado a ustedes? ¿Saben? Yo creo que la situación por las que más personas se van de la iglesia es por la condenación y por la culpa. Y luego cuando escuchas esa voz del enemigo que te dice, hipócrita. El reclamo del enemigo, a ver, ¿cómo estás aquí si bien la mañana lo que hiciste, ve esta semana y todavía estás ahí? Hipócrita. Y ve, no has hecho esto, no has hecho lo otro, dijiste que empezando el año ibas a hacer, dijiste que ibas a llegar a tal hora, dijiste que te ibas a comprometer y vete. Y ve, todos los demás son unos angelitos con alitas y tú eres el único que está bien mal. Yo les he contado que una vez así me pasó, ¿no? De repente yo estaba empezando a caminar con el Señor y todo esto. Y de repente me acuerdo que llegó un momento donde yo me sentí así como sucio, ¿no? Muy sucio. Así estaba en la alabanza y de repente me sentí pues como una cucaracha, ¿no? Se me vinieron a la mente tantas cosas que yo, pues de donde Dios me estaba sacando y todo esto. Y claramente yo escuché una voz que decía, hipócrita, hipócrita. Y de repente hasta me acuerdo que le hice así. Y yo me quedé, dije, yo no soy hipócrita. Dije, yo necesito de Dios. Dije, yo no vengo aquí por aparentar, sino vengo aquí porque necesito de Dios. Y cuando tú lees la Biblia que dice que el reino de Dios es y que Jesús es como un hospital, la iglesia es un hospital donde realmente venimos los que estamos enfermos. ¿Quiénes estamos enfermos? ¿Quiénes fallamos? ¿Quiénes mentimos? ¿Quiénes a veces gritamos? ¿Quiénes nos enojamos? Y dice la Biblia que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Nada más con ese versículo te dejo. Si te crees bueno, dice la Biblia, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, tachecito. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Porque somos santos? ¿Porque ya estamos sanos? Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios, porque Él nos limpia. A ver, ¿quién se ha limpiado antes de meterse a bañar? Me voy a meter a bañar, déjame limpio con una toallita húmeda, porque me voy a meter a bañar. ¿Por qué te metes a bañar? Pues porque está sucio. Entonces, si la sangre de Jesús nos limpia, ¿por qué nos limpia? ¿Porque estamos limpios? Pues porque estamos sucios y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces necesitamos a Dios, pero no necesitamos limpiarnos antes de ir con el que nos limpia. ¿Sí o no? Porque para acercarte a Dios tienes que ser limpio. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que no quiero ir a la iglesia porque fumo. Y ya que deje de fumar voy a ir. Y le digo, pues está bien. Le digo, mira, Dios no te quiere quitar el cigarro, porque me dice, y es que también si me acerco a Dios me va a quitar el cigarro. Y le digo, más bien no te quitará el cáncer de pulmones. O sea, ¿Dios te querrá quitar el cigarro o te querrá quitar la consecuencia del cigarro? Es que si voy a la iglesia ya voy a dejar de chupar porque ya no se me van. No, mejor. Digo, bueno, te va a quitar el cáncer la cirrosis. ¿Sí están de acuerdo o no? Y mucha gente así piensa, dice, o te los encuentras en la calle, ¿qué óvole? ¿Por qué yo no he ido a la iglesia? No, es que he estado fallando mucho. Es que he tenido muchos problemas con mi esposa. Es que he tenido muchos problemas con mis hijos. Ya que me arregle un poquito en todo mi relajo, ya voy a ir a la iglesia. Le digo, pues ya, ¿para qué vas? Ya vas a estar en el cielo, ¿no? Ya cuando seas santo, pues ya te vas, ya ¿qué haces aquí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok, entonces Zaqueo puesto de pie, fíjense, ahí Jesús llega con Zaqueo, lo recibe con gozo,
la gente lo empieza a criticar porque se empieza a acercar y empiezan a venir los reclamos. Pero dice, entonces Zaqueo puesto de pie dijo al Señor, fíjense, primero se encuentra con el amor y luego se encuentra con el cambio de corazón. ¿Están de acuerdo? O sea, si se dan cuenta, primero te acercas y después cambias. Él te cambia, no primero te cambias y después te acercas. ¿Sí? Entonces imagínense aquí Zaqueo puesto en pie, se pone en pie ahí con todos los que estaban y dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. El que era tranza, el que era abusivo, el que era ladrón, el que siempre sacaba ventaja, el que siempre sacaba provecho de los demás, ahora se para delante de todos y dice, la mitad de todo lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y al que le fallé o le robé algo, 4 veces más le voy a devolver. Así es como funciona. Tú primero, para poder cambiar, primero tienes que sentirte amado por Dios. Si tú no te sientes amado por Dios, no vas a poder cambiar. Porque así es como funciona, ¿verdad? Dice algo que aquí me encanta, ¿no? La transformación de Zaqueo no fue una obligación, fue una respuesta al amor de Jesús. Todo lo que hacemos por Jesús debe de ser no por obligación, sino una respuesta de su amor por nosotros. Y este es el que me gusta mucho. El cambio nunca fue un requisito, fue un resultado. El cambio nunca fue un requisito. O sea, no es requisito para que tú te acerques a Dios primero cambiar. El cambio es el resultado de que tú ya te acercaste a Dios. Fíjense, Pedro en ese momento cuando Jesús hace un milagro maravilloso y lo primero que hace Pedro es inclinarse, arrodillarse y dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y se levantó, dejó todo y lo siguió. Una vez hice una predicación que se llamó Primero el milagro y luego el llamado, hace muchos años. Primero el milagro y luego el llamado. Y así cuando Jesús llegó con varias personas, primero hacía un milagro y luego les hacía el llamado. No era primero los llamaba y después hacía el milagro, sino primero los atrapaba con el milagro. O sea, Dios a veces nos sana para que veamos el milagro y su amor y después nos llama. ¿Sí? O a veces nos bendice de una forma sobrenatural, finanzas, matrimonio, hace cosas para llamar nuestra atención. ¿Ok? Y vamos a ver el último. El último es Jesús llama sin condiciones. A ver ahí de quién quieren que les hable le voy a hacer examen ahorita. ¿De quién está hablando ahí? De Mateo. ¿Ok? ¿Qué era Mateo? Era un recaudador de impuestos, era del SAT. Llega a su casa, empieza a tocarle a todos, ¿no? Recaudador, traidor para su pueblo, despreciado por todos. Jesús también cuando se encuentra con Mateo, imagínense que Mateo, también lo mismo, ¿no? Era muy, muy parecido a lo que hacía Zaqueo. Y Jesús, ¿cómo lo llama? Mateo 9:9. Solamente le dijo una palabra. Dice, al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo, y Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué te dice Dios? O sea, Dios no te pone un requisito. O sea, no tienes que cumplir ciertas cosas para acercarte a Dios. Lo único que te dice Dios es, sígueme. ¿Y cuál fue el resultado? Que él se levantó. O sea, él contestó el llamado por el cual estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Y le puse aquí, Jesús nunca te interroga, solo te invita. ¿Quién se ha sentido interrogado? Jesús no te interroga, solo te hace la invitación. Jesús no limpió a Mateo para llamarlo, lo llamó para transformarlo. Se voy a repetir de nuevo. Jesús no limpió a Mateo para llamarlo,
Imagínate ahí en la mesa de impuestos, ¿sabes qué? Pues órale, primero devuelve todo, primero quítate de aquí, primero deja este trabajo feo, primero tienes que tomar ciertas o requisitos o decisiones para que entonces pueda yo llamarte, ¿no? Dios no espera que seas perfecto, solo espera que te acerques a Él. Y bueno, ya me puse a averiguar así, la Biblia viene, o sea, yo dije, son nada más 4, pero la Biblia viene con un montón de historias. Jesús nunca recibió a nadie con un reclamo, todos fueron transformados después de tener un encuentro con Jesús. Y se me vino el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan? Un hombre violento, dice que rompía las cadenas, golpeaba a la gente, y Jesús solamente llegó y lo liberó, ¿verdad? Mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ahí en el pozo se encuentra con la mujer, Jesús todavía se desvía, tenía que irse para un lugar y hace una desviación de muchos kilómetros para ir por esa mujer. Se encuentra con Jesús y él le dice, ¿verdad? Le dice, no, pues que mi marido, que quién sabe qué, le dice, sí, bien has dicho porque has tenido 5 maridos y con el que estás no es tu marido. Imagínense qué mujer. ¿Qué le hubiera podido decir Jesús ahí a esa mujer? 5 maridos, 5. Y con el que estás, oye, ya te inventaste 5 maridos. Y con el que ahorita estás, ni siquiera es tú. Pues ustedes creen que Jesús le hubiera dicho así. ¿Cómo? A ver, ponte a pensar, mira, Jesús le dice a la mujer, ¿no? Le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y con el que estás no es tu marido. ¿Ok? ¿Cuál habrá sido la cara de Jesús? Fíjense, vean la respuesta, ¿no? La respuesta es que ella dijo, hay un profeta, ¿no? Y ella fue y le compartió a todo un pueblo y todo el pueblo se acercó a Jesucristo. O sea, era una mujer, no se sabía ni un versículo de la Biblia. Solamente había tenido un encuentro verdadero con Jesús y dice que ganó todo un pueblo para Jesús. Todo un pueblo fue a ver a Jesús porque ella los evangelizó. Sin darle un versículo, sin saberse la Biblia, sin hacer su devocional, sin dar ofrendas, sin dar nada de eso. Ella nada más se encontró con Jesús y fue y le compartió a todos y le dijo, vengan a ver porque hay un profeta, vengan a ver porque hay un profeta. Y todos fueron a ver a Jesús. ¿Ustedes creen que esa mirada o qué gesto hubiera podido hacer Jesús con la samaritana? Sí, pues 5. ¿Y ve? ¿Y con el que estás ahorita? Mejor ni tú. ¿Tú crees que le hubiera hecho así? ¿Tú crees que esta mujer hubiera reaccionado de esa forma? ¿Cómo habrá sido Jesús? A ver, no sé, no me imagino. Una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de ver la soledad de su corazón. Por eso le dijo, mujer, ¿has estado buscando agua? ¿Has buscando maridos, 1 marido, 2 maridos, 3 maridos, 4 maridos, 5 maridos, con el que no está tu marido? ¿Has estado buscando agua? Pero el agua que yo te ofrezco va a ayudar a que no tengas sed jamás. Va a llenar el vacío de tu corazón. Y él le había dicho, has tenido 5, pero imagínense, no sé, si la tomó del brazo, la abrazó. Ha de haber sido algo, no me puedo imaginar en mi mente así la cara de Jesús diciéndole, has tenido 5 maridos y con el que estás nuestro esposo, pero ese amor tan puro, esa compasión tan genuina, esa misericordia, esa bondad, no sé, hizo que ella fuera transformada. Y ahora ella fue y les habló del amor de Jesús. No sé, les hace, ¿cómo habrá sido la mirada de Jesús? Yo luego a mí, ya les se lo he dicho muchas veces, pero yo me impacto, por ejemplo, una persona me dijo una vez, ahorita que estaba orando acá arriba me acordé de eso y me puse a reír así como solito, ¿no? Porque una persona en una célula me dijo una vez, todavía yo no era pastor, iba con mi esposa a una célula, y llegó una señora y me dice, Luis, si tú fueras un poco más serio, a lo mejor algún día llegarías a ser pastor. Me dijo, ¿sí te acuerdas, mi amor? Ya saben quién es, ¿eh? No voy a decir nombres para que no haya aquí un familiar o algo. Pero sí me dijo eso esta persona, Luis, si tú fueras un poquito más serio, a lo mejor un día podrías llegar a ser pastor. Y no sé, se me quedó pegado eso, ¿no? Yo me imagino a Jesús, dice la Biblia que los niños seguían a Jesús. Él decía, los discípulos quitaban a los niños
niños, no estorben, chamacos, háganse un lado, aquí estamos los grandes, ¿no? Y Jesús les dije, dejen que los niños vengan a mí. Pero si los niños querían venir a Jesús, ¿por qué era? O sea, ¿un niño se acerca a un serio? A ver si la verdad, ¿un niño se acerca a un serio o no? Hubo una persona que llegó a la iglesia hace varios años, que a mí me impactó su testimonio, porque era una persona que llegó y cuando llegó en la consolidación les dijo, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a la iglesia porque hoy iba a robar una gasolinería. Dice, y mi hermano, y a su hermano la robó, y su hermano sí lo metieron a la cárcel ese día, y a los que robaron esa gasolinería. Y dice, yo le doy gracias que hoy le estoy recibiendo mi corazón a Jesús a no estar en esa gasolinería robándola. Y nos impactó, ¿verdad? Pero algo que a mí me impactó de él, así que me impactó, me dice, pastor. Porque bueno, es algo chistoso, ¿no? Que luego llegaba conmigo y me decía a las finales de la reunión, decía, pastor, ¿puede orar por mí? Porque tengo un montón de ganas de robar, pastor. Y yo le decía así, le decía, espérame, le hacía así, me volteaba la cara y decía, espérame tantito, Toñito. Y agarraba y oraba por él, y le daba una risa, y ya oraba por él, ¿no? Pero algo que me impactó de él fue que me dice un día, me dice, pastor, dice, de verdad, antes mis nietos corrían para no saludarme. Dice, eso es un testimonio que puedo dar. Mis hijos le decían a mis nietos, saluda a tu abuelo. Y los niños iban así bien. Y ya lo saludaban. Dice, pero ahora, pastor, corren a saludarme. Dios le cambió la cara, ¿no? O le cambió algo para que los niños se quisieran acercar a él. ¿Mandé? Es que hay unos que dicen que Dios les cambia el corazón, pero les deja la cara para dar testimonio. No, pero ahí sí le cambió en la cara porque... Entonces fíjense cómo, pues el amor de Jesús, ¿no? Imagínense con la mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Cuando a esa mujer la sorprenden los fariseos y los de la ley y todo eso, los legalistas, todo eso, le encuentran a la mujer teniendo relaciones con un hombre ahí, ¿no? La sacan desnuda. Se la llevan a Jesús y dicen, Jesús, la ley manda que apedriemos a esta mujer porque la encontramos en adulterio. Y Jesús se pone a escribir sobre la tierra, ¿verdad? Y levanta la mirada y dice, si alguno está libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice que del más grande al más chico, se fueron yendo. No, pues yo no. Pero me encanta lo que le dijo Jesús a esta mujer, ¿verdad? La toma a la mujer, imagínate, la toma desnuda, la toma sorprendida en el acto del adulterio ahí, y la llevan así, o sea, y toda la gente señalándole, toda la gente reclamándole, toda la gente acusándola, y Jesús hace que primero que todos sus enemigos se vayan, los que la acusan, y de repente la toma la mujer, y le dice, mujer, ni yo te condeno. Sí, mujer, ni yo. Dice, ¿alguno de estos ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, pero vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. A muchos que Jesús sanaba les decía, vete y no peques más para que no te suceda algo peor, porque sabía Jesús que el pecado traía consecuencias. Pero eso que le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque el reclamo trae condenación al corazón. El que te están reclamando es el enemigo que te quiere meter condenación y culpabilidad. Pero Jesús nunca hizo eso. Mujer, ni yo te condeno, y con ese regalo de la no condenación vas a poder ir y no pecar más. Pero Jesús no transforma a través de la condenación ni de la culpabilidad. Jesús transforma a través del amor.